Ya, vamos a comenzar entonces. Primera pregunta. Me dicen, en un polígono convexo, ya, la suma de las medidas de los ángulos internos es 1800 grados. ¿Cuál es el número total de sus diagonales? A ver, ¿cómo comenzamos a resolver esto? ¿Qué es un polígono convexo? Ya hemos visto polígono convexo, ¿no? Al comenzar la clase. Ya, es este, solamente que es un polígono que todos sus ángulos interiores, perdón, al pasar una recta secante tiene dos puntos como mínimo. Entonces es un polígono que nosotros podemos aplicarle las fórmulas. Este polígono no podríamos, pero al otro sí. Entonces me dice que la suma de las medidas de sus ángulos internos es 1800. ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es la fórmula para hallar la suma de polígonos internos? A ver, ¿quién recuerda cómo desarrollábamos eso? La fórmula para hallar, El, a ver, hay ángulos. suma de los ángulos internos, a que era igual la fórmula general. Vamos a dar un repaso, ¿ya? Esta fórmula de acá. 180 menos grados n. por No, n menos 2. eso. Entonces sería aquí 180 por n menos 2. Ya. Según la pregunta, ¿cuánto es el resultado de esto? Es 1800. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hallar con esto? ¿Cierto? Hasta ahora lo hemos planteado hasta acá nada más. En un polígono convexo, la suma de las medidas de los ángulos internos es 1800. Fórmula de la suma de las medidas de los ángulos internos, y esto es igual a 1800. Dividirlo 1800 con 180. Exacto. Vamos a tratar esto como si fuese una ecuación normal. Entonces sería n menos 2, 180 que multiplica va a pasar a dividir, ¿cierto? Sería 1800 entre 180. Ya. ¿Cuánto es 1800 entre 180? ¿Cuánto sería? 10. Exacto. Entonces n menos 2 va a ser igual a 10. Y ahora ustedes ya me pueden decir cuánto vale n. 12. N es igual a 12, ¿cierto? ¿Y qué significa este n es igual a 12? Que el polígono con el que vamos a trabajar va a tener 12 lados. Y ahora, este dato, ¿para qué nos sirve? Para calcular el número Calcular el número total de total. sus diagonales. ¿Cuál es la fórmula para calcular el número total de diagonales? Va a ser igual a ¿cuánto? N por N menos. No. n menos N menos 3 de 2. entre 2. Listo. Entonces, todo lo que hemos hecho anteriormente nos sirvió para hallar n. Y este n lo vamos a reemplazar en esta fórmula. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Sería 12 por 12 menos 3 entre 2. A ver, ¿cuánto nos sale? Vamos a simplificar, ¿no? Esto es 6 y esto queda como 1. 12 menos 3, ¿cuánto es igual? 9, ¿no? 9, 9 por 54, ¿qué? 6, 54. Y ese es el número total de diagonales de ese polígono convexo que en un principio no sabíamos cuánto valía, pero ahora sí. Ya, a ver, pregunta, ¿ha quedado claro ese ejercicio? Profesor, una pregunta. Sí, Para cualquier, o sea, cuando dicen así ángulos internos es 1000, así, o cualquier número de así 2000, todo, tenemos que hacer solamente esa fórmula, ¿no? De 180 menos 2, n menos 2. claro, sí. Es que nosotros tenemos que interpretar la pregunta. Aquí nos dicen, la suma de las medidas de los ángulos internos es 1800. Entonces, como yo sé cuál es la fórmula de la medida de los ángulos internos, esta de aquí, y el resultado que es 1800, ¿qué es lo que me falta aquí por descubrir?
el número de lados que tiene ese polígono. Generalmente me da el número de lados que tiene polígono, yo puedo hallar la suma total de las medidas de los ángulos internos. Pero aquí también lo puedo plantear como una ecuación y hallar cuánto vale este n. Ya, muy bien. Siguiente. ¿Qué polígono tiene 44 diagonales en total? Entonces vamos a hacer lo mismo. A ver, para evitarme la fatiga voy a copiar esta fórmula. Y la voy a colocar aquí. Entonces vamos a colocar todos los datos que nosotros ya sabemos y vamos a reemplazarlos en la fórmula. Me dice, tiene 44 diagonales. Entonces, ¿cómo voy a plantear esto? Entonces sería n por n menos 3, todo dividido entre 2. ¿A cuánto va a ser igual? 44. A 44, ¿cierto? Y ahora esto se vuelve más fácil, ¿no? Sería n por n menos 3. Este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasaría? Multiplicando, ¿no? 88, 88. 88. A ver, ahora, aquí viene lo bueno. ¿Cómo resolvemos esto? Ah, profe, ahí se hace la distributiva, creo. N por N y así. Ya, está bien. Vamos a hacerlo de esa Oh. manera. N por n, n al 2N. cuadrado. N cuadrado diré. N por menos 3 es menos 3n. Este 88 que está sumando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. No, restando. Restando menos 88 y todo esto es igual a ¿cuánto? A 0. A ver, ¿les parece conocido esta distribución o no? A mí no. Factorización, chicos. A ver, ¿quién se acuerda? N creo que abajo. No, Sí, aspa. tenemos que N por N. tenemos que factorizar por Ah, aspa, ya, ¿cierto? sí, abajo N, N. Y N quieren que por dar la n. suma, lo del medio, creo. Claro, ¿y cómo podría ser con el 88? Uy. 11 con 8. 11 con 8, ¿no? 11 Sí, 11 con con 8. 8. Sí. 11 con 8. A ver, los que no han visto este tema, traten de buscar lo que es factorización por aspa simple. ¿Ya? Y también pueden ver este ejemplo para entender un poco la idea. La idea es esto. Nosotros factorizamos el primer término, ¿ya? En dos factores. Es decir, al multiplicar n por n, me va a dar n al cuadrado. Y aquí también tengo que buscar dos números que multiplicados entre sí me den 88. 11 por 8, 88. ¿Dónde va a ir el signo negativo? ¿En el 11 o en el 8? No, 8, 8. En el 11. El 11 es. En el 11, porque este es negativo. Ah, verdad, me olvidé. ¿Cierto? Entonces, Sí, sí. aquí, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a multiplicar por aspa. N por menos 11 es menos 11n. N por 8 es 8N. 8n. Ahora voy a operar los dos. Menos 11 más 8 es menos 3n. Y este menos 3n tiene que ser igual que este 3n que está en el centro. Entonces la factorización es correcta. ¿Cuál sería la respuesta? N menos 11, ¿ya? Es decir, estos dos van a ser un factor y el otro n más 8. Este va a ser mi segundo factor. Y este va a ser igual a 0. A ver, ¿qué más seguía? Como yo tengo n menos 11 es igual a 8, este puede pasar a dividir y va a ser n menos 11 es igual a 0. ¿Y el otro cómo va a ser? El otro va a ser n N más 8. menos 8 igual a Muy bien. ser. El ¿N otro cuánto es vale aquí? cambio positivo. 11. Exacto. Este va a ser 11. 11 y este va a ser menos 8. 8. Menos 8. ¿Cuál es la respuesta? ¿11 o menos 8? 11. 11. Este de aquí es la respuesta, este no. ¿Por qué no puede ser menos 8? A ver, ¿por qué no podría ser menos 8? Porque es negativo. Porque Exacto, sería es menos negativo. diagonal.
Y no existe digamos, no, n recuerda que es número de lados. Aquí nos piden hallar qué polígono. Entonces, al ser 11 es un endecágono. Ya, no existe ningún polígono con número de lados negativos. Ya, no tendría sentido. Tampoco hay un polígono con 2 lados, ¿cierto? Ni con 1. Entonces, por eso se dice que es de 3 a más. Ya, y con número negativo no existe ninguno, entonces lo descartamos. Y la respuesta va a ser esta. N va a ser igual a 11. Ya, los que no han visto factorización por el método del ASPA, traten de revisarlo. Hay muchos ejemplos en internet. Y si no, luego voy a pasarles este video para que vean cómo hemos desarrollado este. Sí, seguimos. 4 ángulos internos de un hexágono miden 110 grados. ¿Ya? Debo calcular la medida de los otros 2 ángulos interiores si se sabe que son congruentes. A ver, ¿qué significa congruentes? Es un hexágono, me dice, ¿no? Que son así, Congruentes. No escuché la palabra congruentes antes. Un hexágono. Bueno, aquí tengo un hexágono. Congruentes quiere decir que son iguales. ¿Ya? Entonces, me dice que tengo que las 4 ángulos internos de un hexágono miden 110 grados cada uno. Entonces, quiere decir que este de aquí vale 110. El otro también. Este también 110. Este también vale 110. Y este también vale 110. Algunos tienen la preocupación de que cuando les dan texto no saben qué hacer. Simplemente hay que leer y empezar a colocar los datos. Nada más. Y me dice que la medida de los otros 2 ángulos interiores son congruentes. Ya. Si este es un ángulo alfa y me dice que son congruentes, significa que este también Alfa vale también. alfa. Y listo. A ver, ¿cómo desarrollamos esto? Ahora que están todos los ángulos ahí en un gráfico es más fácil, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4. Sería 4 por 111. Perdón, por 110. Más alfa más alfa. 2 alfa. 2 alfa. Ya. Igual 180. No, A ver, sí. no, pero estamos hablando de un hexágono. ¿Cómo hallaba yo la suma de los ángulos interiores de un hexágono? A ver, fórmula. 100. Era 180 menos 3. Ah, no. 180 por Por n 6. menos 2 o Menos menos 3. 2. Menos Menos 2. 2, 2. Menos 2. Entonces sería 180 por n menos 2, 6 menos 2, 4, ¿no? ¿Cuánto es 180 por 4? ¿Cuánto sería? 700. 720. 220. 720. Profe, ¿por qué salió 4? Ah, ya. Voy a hacerlo así por partes. ¿Cuánto vale n aquí en este gráfico? La cantidad de lados. 6. 6. Entonces sería 180 por 6 menos 2. Ah, ya entendí. Sí, sí. Ya, entonces me sale 180 por 4. Y 180 por 4 es 720. Listo, entonces, si yo sumo todos los ángulos interiores, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 720. 720. Y listo, ahí ya tienen la ecuación para resolver el problema. ¿Por qué hago 4 por 110? Porque es lo mismo que decir 110 más 110 más 110 más 110, ¿verdad? Es lo mismo decir sumar todos o multiplicar 4 por 110. Ya, ¿cuánto es 4 por 110? 440. 440 más 2 alfa. Esto es igual a 720. Ya. Sale 280 entre 2. Ajá, 200, entonces sería 2 alfa es igual a 720 menos 440. A ver, voy a sacar esto que me estorba. Listo. ¿Cuánto vale 2 alfa? 280. 280. 280 entre 2. Y claro, y entonces alfa, ¿cuánto vale? 140. 140. Ya, ¿y qué es la pregunta? ¿Qué es lo que me piden? Calcula la medida de los otros 2 ángulos interiores. Entonces sé que este vale
140, y este también vale 140. Y listo, ya está resuelto este ejercicio. A ver, ¿se entendió este ejercicio? Sí, Sí, sí. ¿no? Más o menos. Profe, Sí. ¿por qué puso 4 por eso sí? Por Ah, 110 más 2 alfa igual a 120. ya. Si yo tuviese así, ya mira, si yo tuviese un pentágono, no vamos a hacer con un cuadrado, o con un pentágono, con un cuadrado, con un triángulo, entre un triángulo, acá está. Mira, tengo un triángulo y yo sé que en un triángulo equilátero, ¿cuántos valen todas las medidas? 60, ¿verdad? 60, 60 y 60. Ya. ¿Yo cómo puedo representar la suma de estos tres? Puedo representarlo así, ¿no? 60 más 60 por 3. 60, o yo puedo representarlo 3 por, ya debo cambiar de mouse, 3 por 60, ¿cierto? No, sí, no, sí, sí sé eso, no, yo me Ya. refiero a por qué lo puso igual a 720. Así. Ah, ok. Vamos, no sirve este triángulo. Ya, es que yo, como este es un hexágono, yo estoy hallando el número, perdón, la suma de los ángulos interiores de este hexágono. A ver, es como hemos hecho aquí. ¿Dónde está? Aquí, mira. Ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Ángulos internos de un pentágono es 540. Y ángulos internos ya, de un hexágono es igual a 720. ¿Cómo hemos hallado eso? Aplicando esta fórmula. Ya hemos aplicado esta fórmula para hallar ese 720. Ya, a ver, voy a ponerlo acá para que se entienda mejor. Listo. Hemos aplicado esta fórmula donde n es igual a 6. Y así hemos hallado la suma de los ángulos internos de un hexágono. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Si yo sumo este ángulo más este, más este, más este otro, más estos dos, si yo sumo los 6 ángulos, ya la suma de esos 6 ángulos va a ser igual a 720. Por eso sumo todo. Sumo todo y lo igual a 720. Y ahí es donde me sale esta respuesta. ¿Ya? Solamente estoy aplicando fórmula aquí Gracias. y aquí. Es algo que ya habíamos visto, la suma de los ángulos internos. A ver, siguiente. Calcula la medida del mayor ángulo formado por las prolongaciones de los lados BC y ED del pentágono regular ABCDE. Ya. A ver. Ya. ¿Cómo resolveríamos esto? A veces cuando nos dan así, claro, a veces cuando nos dan así este texto, uno dice, uy, texto, ¿cómo se hará eso? Más fácil es cuando hay gráficos, ¿no? Pero también hay que acostumbrarse un poco a los textos. ¿Dónde está? Ok, aquí tengo un pentágono. ¿Ya? Listo. Primera parte, pongo mi pentágono. Segundo, voy a colocar ¿qué cosa? Cada uno de sus lados. Como son solamente 5 lados, llega hasta la letra E. ¿Ya? Listo. Ahí tengo los 5 lados con el pentágono. Ahora, ¿qué más? Vamos a colocar esto. A, B, C, D y E. Listo. Ya tengo un pentágono con sus 5 lados. Ya, hasta ahí no es nada difícil, ¿no? Hasta ahí está todo fácil. Ahora, ¿qué más me dice? Calcula la medida del mayor ángulo formado por las prolongaciones de los lados BC y ED. A ver, ¿cuáles son los lados BC y ED? Este es BC, ¿cierto? Entonces, aquí voy a hacer una prolongación. Lado BC, hago una prolongación y lado ED, que es este de acá, también hago otra prolongación. ¿Y qué se ha formado? Se ha formado un triángulo. Y en ese triángulo yo tengo que hallar el mayor de los ángulos. A ver, ¿cuál sería el mayor de los ángulos ahí? Se ha formado este ángulo que está acá, que voy a poner alfa.
y se ha formado otro ángulo acá llamado beta. ¿Cuál será el mayor de los dos? ¿Alfa o beta? Beta, porque Beta, 120 ¿cierto? creo, ¿vale? Entonces yo debo hallar beta. Ajá. A ver, ¿cómo yo hallo la medida de cada uno de los ángulos interiores de un pentágono? N por el... A ver, vamos a pensar un poquito ahí. ¿Cómo resolveríamos ese ejercicio? Hay varias maneras de resolver. A ver, ¿cómo haríamos ese ejercicio? Los igualo todos. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Podemos utilizar ángulos internos o ángulos externos. ¿Cuál usamos? Con ambos puede servir. Vamos a hacer algo. Miren. A ver, este de aquí. Aquí voy a poner un ángulo más, otro ángulo más, y aquí otro ángulo más. Entonces tendría un ángulo. Ustedes mismos van a resolver otro ángulo, otro ángulo. Este es otro ángulo externo y este es otro ángulo externo. ¿Cierto? Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 ángulos externos. Ya sé que este ángulo debería estar aquí abajo, ¿no? Para que sea así todo parejito, pero esta medida y esta medida son iguales, porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces ahí tengo 5 ángulos externos. Mi pregunta es, si yo sumo, voy a ponerle este ángulo externo, voy a ponerle teta. Le pongo teta, teta, teta. Esta también le voy a poner lo mismo teta. Y por último teta. Ya. Entonces yo pregunto, si yo sumo teta más teta más teta más teta, me da 5 teta, ¿no? 5 teta. 540, igual a 540. A ver, ángulos externos, ojo. La suma de los ángulos externos de un polígono, ¿cuánto es? 360. 360. Si son internos, es decir, este con este, con este, con este, con este, es 540. Pero Ah, ya. cuando son externos es, Externos es, o sea, cualquiera, si son 6 lados, 7 igual, claro, 360. sea cual sea la cantidad de lados del polígono, si son externos, su suma siempre va a ser 360. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale teta? Sería 360 72. entre 72. 5. ¿Cuánto es? 72. 72. Yo no sé cuánto es, por eso les pregunto. Ya, listo, 72. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el gráfico? Como teta vale 30, 72, y este vale 72, hay una fórmula para hallar esto. Cuando tengo un ángulo exterior, la suma de los dos ángulos interiores dentro de un polígono es igual al ángulo Es igual exterior. a ver. Ajá. A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Dónde está eso? ¿Está por aquí? No está por aquí. No está por aquí. ¿Dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en el anterior, ¿cierto? Vamos a ver. En la segunda clase. En la segunda clase, a ver, por aquí debe estar. No, aquí en la primera tal vez. Justamente aquí. No está, no está. Acá creo. A ver, por aquí. No, esto es existencia de un acá está. Esto de acá, miren. Suma de dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Esto es lo que vamos a ver los teoremas fundamentales. Pero en el otro ahí está el tercer ángulo, ahí está alfa, creo. Sí, pero este alfa no nos sirve porque podemos hacer esto. Podemos hallar alfa y después Y sumarle no más puede ser beta igual es a igual a 180. 180, pero ¿para qué hacerlo si podemos usar el teorema y hallar directamente beta? Entonces, 72 más 72 va a ser igual a beta. ¿Cuánto vale beta? 154.
154. Esto es igual a beta. Y es lo que nos piden, el ángulo mayor. Ah, ¿Ya? ¿verdad? Y el otro Listo. vale 26. Exacto, el otro vale esa cantidad. Porque lo que nos piden es donde está el mayor ángulo, ¿ven? Y listo. Entonces, ¿qué hemos utilizado? ¿Se dan cuenta? Estamos utilizando todo lo que hemos visto de triángulos. Estamos viendo lo que es las fórmulas que hemos aplicado hasta ahora. A ver, siguiente. Profesor, Sí, 72 más 72 sale 144. ¿Cómo lo hacemos? a ver. Ah, sí, ¿verdad, profe? Sí, es Joseph, pues. Eso me La pasa calculadora eso me pasa está, por tener fe en ti, ¿ves? Listo. está la... Muy bien. Ya a ver, dos últimos problemas. ¿Cuánto suman los ángulos externos e internos de un icoságono? A ver, icoságono. 21, Icoságono, ¿qué es? Es un polígono de 20. ¿cuántos lados? De 20 lados, ¿verdad? Ya no puedo dibujar un icoságono. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo resolveríamos? Esto ya no hace falta que pongamos este gráfico porque voy a demorarme la vida haciendo el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer esto. Suma de los ángulos internos. ¿Cómo era la fórmula? ¿Se acuerdan? Aquí lo vimos. N, no, 180 por N más 2. Listo, sí. Acá, como ya lo tengo, lo voy a copiar nada más. Entonces, vamos a hallar ¿qué cosa? Vamos a hallar los ángulos internos de un icoságono. Para un icoságono, ¿cuánto vale n? N es igual a 20. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual esto? Va a ser 180 por ¿cuánto? Por 18. 20 menos 2. Ajá. Y esto va a ser igual a 3240. 180 por 18. A ver, alguien que tenga calculadora que me diga. 3240, acá tengo mi calculadora. 3240. 3240, muy bien. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Esto es la suma de los ángulos internos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será la suma de los ángulos externos? Suma de los ángulos externos de un 260. icoságono. ¿Cuánto? 260. No. ¿Cuánto es? No. 360, ¿no? La suma de los ángulos externos de cualquier polígono es igual a 360. Bro, ya le dije. Dijiste 200. O mis audífonos son los que están mal. Ok, está bien. 300. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Nos piden la suma de los ángulos externos e internos. Suma de ángulos internos más suma de ángulos externos. ¿Cuánto va a ser igual? 3240 más 360. ¿Cuánto sale esto? 3600. Sale 3600. Y esa de aquí sería mi respuesta. Listo. A ver, último ejercicio. Justo nos quedan 5 minutos. Un ángulo exterior de un polígono equiángulo mide 20 grados. ¿Cuántas diagonales Mira, se pueden trazar desde un vértice? Hay que hallar, entonces hay que recorrer la fórmula desde un vértice ahí. A ver, ¿cómo resolveríamos esto? A ver, ¿cómo plantearían ese ejercicio? Vamos a verlo de esta manera, miren. Un ángulo exterior, ¿ya? De un polígono equiángulo mide 20 grados. Es decir, todos. Voy a hacerlo así. Ya no sé cuánto tiene pero no sé cuántos lados tiene, entonces este de aquí va a medir 20. No sé cuántos lados tiene, esta también va a medir 20.
y esta va a medir 20. ¿Ya? Necesito saber qué 20 tipo de menos polígono 3. es, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo. Díganme, ¿cuántos lados tiene este polígono? 15. No. Como no sabemos cuántos lados tiene este polígono, solo sabemos que es equiángulo, entonces vamos a poner que n, o número de ángulos, va a ser igual a, va a ser n nada más mejor, ¿ya? Porque no sabemos, este va a ser lados del polígono, no sabemos cuántos lados tiene. Vamos a tratarlo como si fuese una variable nada más. Ya. ¿Cuál es la fórmula del ángulo exterior? Que todo es igual a 360. Todo es igual a 360, ¿cierto? Por ejemplo, acá está. Para un icoságono, ¿dónde está ángulo exterior? Ángulo exterior, ¿cierto? Ahí está, mira. Como aquí yo tenía 5 ángulos, ¿ya? Yo multipliqué 5 por el ángulo y me dio 360, ¿cierto? Porque aquí ya sabía la cantidad de lados, pero no sabía cuánto valía el ángulo. Y aquí es lo contrario. Aquí ya sé cuánto mide el ángulo, pero no sé cuánto mide la cantidad de lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que que 20 por n, es decir, 20 grados por la cantidad de lados va a ser igual a 360. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale n? N será igual a 360 y este 20 pasa a dividir. ¿Cierto? ¿Cuánto vale n? Vale 18, ¿cierto? Sí. Ya. Miren, vamos a ver lo que es la cantidad total de, la suma de ángulos externos. ¿Ya? Como cada ángulo externo vale 20 grados, yo lo estoy multiplicando por n, que es la cantidad de lados. Y esto me va a dar la suma de los ángulos externos. Y así yo puedo hallar n, que vale 18. Entonces este va a ser un polígono de 18 lados. Ya, voy a ponerle esto aquí, así. Ya. Siguiente. 15, profe. 15. Porque no es, para hallar de un vértice no era el número de Ah, lados menos 3. sí. Sí, ok. A ver, ¿cuánto es diagonales desde un solo vértice? ¿A qué era igual? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Dijimos esto? N Aquí menos 3. está. N menos 3 nada más. Entonces, ¿cuánto sería? Sería n menos 15. 3. Entonces, diagonales de un solo sería 18 menos 3. Y esto es igual a 15 diagonales. Y listo. A ver, chicos. Esto de acá está en video. Ya, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Los que ya se suscribieron el año pasado.